Todos hemos escuchado alguna vez sobre el cambio que está experimentando el clima en la Tierra y sobre un sinnúmero de efectos que esto puede tener. Pero, ¿qué es el efecto invernadero? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué están haciendo al respecto los países del mundo para enfrentar el cambio climático? ¿Cuáles son los efectos y oportunidades del cambio climático en Chile? ¿Cómo podemos combatir el cambio climático con ayuda de los bosques? ¿Qué se está haciendo en materia de recursos vegetacionales? ¿Qué es el efecto invernadero? El clima de la Tierra se genera principalmente por efecto del Sol, ya que transmite a nuestro planeta energía en forma de luz y calor. Parte de ese calor y luz del Sol no llega al planeta, pues la atmósfera, que es una capa protectora de la Tierra, no permite su paso. El calor y la luz que sí atraviesa la atmósfera es la que determina finalmente la temperatura que existe en los distintos países y regiones. La Tierra durante millones de años ha realizado este proceso natural, lo que le ha permitido mantener una temperatura constante por largos periodos. A este fenómeno se le denomina efecto invernadero, pues al igual que los invernaderos que conocemos, que se recubren con plástico u otros materiales, permiten regular la temperatura a un nivel adecuado para la producción de plantas. Entonces, el sistema climático se mantiene si los niveles de gases de invernadero permanecen constantes en el tiempo. El problema del cambio climático parte cuando los gases que componen la atmósfera, lo que sería el símil del plástico del invernadero, pierden su equilibrio, creando una capa más espesa de gases. Estos gases son conocidos a nivel mundial como los gases de efecto invernadero y provienen en su mayoría de las actividades diarias de las personas de todo el mundo, aumentando diariamente sus emisiones, contribuyendo a que el clima cambie y exista un aumento en las temperaturas. ¿Qué es el cambio climático? Entonces, se podría decir que el cambio climático es una modificación del clima que se produce cuando estas alteraciones se mantienen por mucho tiempo, décadas, cientos y miles de años, provocando un cambio importante y duradero en los patrones climáticos locales y globales como consecuencia de la actividad humana que altera la composición de la atmósfera del planeta. El cambio climático ha generado variadas consecuencias. Aumento de la temperatura en los océanos, Derretimiento de los hielos, tormentas eléctricas, aumento de la temperatura, sequías, lluvias intensas, entre otros, que no solo ocurren lejos de Chile, sino que lo notamos en nuestras propias localidades. con la disminución del río, las heladas intensas que nos queman los cultivos, las lluvias concentradas en épocas que antes no llovía, o la falta de lluvia en meses que normalmente debería llover. Y todo impacta en el ambiente de los lugares donde vivimos. Existen muchas fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, como lo son los vehículos en que nos transportamos, autos, micros, trenes, barcos, aviones. Las industrias, la ganadería y la agricultura, el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, y uno de los más importantes que se estima que generan el 30% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, es la quema y corta de bosques. ¿Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Para hacer frente al problema del cambio climático que afecta al mundo, varios países acordaron en el año 1992 la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para buscar soluciones y disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero que todos lanzamos a la atmósfera, con el objeto de evitar las alteraciones que se están generando sobre el clima de la Tierra. Esta convención es la instancia máxima a nivel mundial donde los países acuerdan qué hacer para enfrentar los efectos que la humanidad está generando sobre el clima de la Tierra. Y una de las líneas de trabajo más importantes es mejorar los bosques y evitar que sigan desapareciendo. Pero, ¿cómo podemos evidenciar que el cambio climático ha llegado a Chile? Sigamos el siguiente ejemplo de don Pedro y doña Rosita. Ambos han sido agricultores toda su vida y han notado que el cultivo de sandías en la región de O'Higgins cada vez es más difícil, porque las lluvias han disminuido, hay más heladas en invierno
y se dan cuenta que la cantidad de días de calor y de verano se han incrementado a través de los años. Por su parte, en el norte de Chile, las personas se han dado cuenta de que existe un cambio en el clima porque han aumentado las lluvias inesperadas. Actualmente, en un año cualquiera, se registran 10 días menos de lluvia que hace 100 años. Hacia el año 2050, se espera que en Santiago las lluvias disminuyan a la mitad de lo que llovió en el año 2010. Las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos presentan un gran déficit de lluvia. De hecho, el verano de 2015 fue uno de los más secos en los últimos 50 años. Para muchos ganaderos, el no tener ni siquiera alimento de reserva provoca la disminución de producción lechera y de carne, o, definitivamente, la muerte del ganado. También existe una disminución y escasez de agua tanto para el consumo personal como para los animales y el riego. Prueba de ello es que en las regiones de la zona centro-sur del país, las municipalidades reparten agua en camiones aljibe desde noviembre a mayo. En este nuevo escenario climático, los bordes del desierto se extenderán un promedio de 50 kilómetros, lo que prácticamente empujará hacia el sur el clima que hoy es propio de la zona central, incluso hasta el sur de la Araucanía. Es muy probable que toda la producción que hoy se cultiva hasta Talca llegue a tener mejores condiciones para ser cultivado en regiones como el Biobío y la Araucanía. Por ejemplo, los cultivos de frutas. Uno de los cultivos más importantes de Chile que se irán desplazando hacia el sur es el vitivinícola. Actualmente, el área de producción de vino se extiende entre la cuarta región y el Biobío. Pero el aumento de temperatura y la menor disponibilidad de agua ya empiezan a notarse. El 95% de las viñas tiene problemas de suministro de agua. Se estima que el 90% de los glaciares en todo Chile ha disminuido su volumen. Un ejemplo dramático en la Patagonia es el glaciar Jorge Montt, que durante el siglo XX retrocedió 20 kilómetros. En los últimos años también se han incrementado la cantidad y la superficie afectada por los incendios forestales. Además, debido a la sequía, hay miles de árboles que están muertos en pie y que son altamente combustibles. Otros efectos que han aumentado en los últimos años es la caída de rayos, creciendo las probabilidades de incendios en la alta cordillera debido a la escasez de agua que se ha generado en las últimas décadas. ¿Cómo podemos combatir el cambio climático con ayuda de los bosques? Hay muchas acciones que podemos hacer para combatir el cambio climático y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que podrían ser hábitos y prácticas para el cuidado del ambiente y la eficiencia energética. Por ejemplo, disminuir el uso de los vehículos impulsados por combustibles y utilizar fuentes alternativas como la bicicleta. Apagar y desconectar los enchufes de los aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando. Evitar el uso de bolsas plásticas y, sobre todo, cuidar los bosques para que no se vayan destruyendo. No talarlos para dejar el suelo descubierto y plantar aquellos árboles, arbustos y hierbas que, además de proteger el suelo, entreguen beneficios ambientales como protección a la flora y fauna. Aseguren que el agua llegue lentamente a los ríos y no escurra de una sola vez después de la lluvia, y que además sean pertinentes a los pueblos indígenas y su cosmovisión. ¿Sabías que los bosques y demás recursos vegetacionales juegan un papel importante a la hora de combatir el cambio climático? Esto se debe a que los árboles tienen la capacidad de capturar el gas llamado dióxido de carbono o CO2 de la atmósfera y lo almacenan mayormente en su tronco y raíces como carbono. Esto se aplica igualmente a todos los recursos vegetacionales, ya sean árboles, arbustos, plantas, hierbas, pastos, cactus y los demás que se encuentran en el país. Sin embargo, si nosotros quemamos o talamos tanto los bosques como las vegetaciones del norte, estaremos liberando dióxido de carbono como uno de los gases de efecto invernadero que se acumulará en la atmósfera. ¿Qué es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de Chile?
A fin de conservar y aumentar los bosques y las vegetaciones del norte de Chile, la CONAF está liderando un programa nacional llamado Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que busca potenciar el rol de los bosques en la reducción de los gases de efecto invernadero por medio de la recuperación, protección y aumento de los bosques nativos y las formaciones xerofíticas, como por ejemplo La yareta, los cactus y la queñua. Igualmente contribuye en el establecimiento de nuevos bosques y vegetaciones del norte en suelos descubiertos de propietarios interesados como estrategia de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. De esta forma estaremos contribuyendo a que haya menos gases de efecto invernadero en la atmósfera, Que haya más flora y fauna más agua y de mejor calidad, y que el suelo no se vaya a los ríos con las lluvias. y finalmente, que al haber menos gases en el aire, los cambios del clima no nos afecten de forma tan severa en nuestras localidades. La responsabilidad de cuidar el planeta no es solo de otros países, de autoridades o de los demás vecinos, sino que es responsabilidad nuestra, de todos los que estamos aquí.